Ok. Me tocó hablar de este tema, trastornos sensitivos perceptivos, y voy a hacer una pequeña modificación al título, y les voy a hablar de Coryphée-Keller Syndrome y otros dramas. ¿Por qué? Cuando empecé empecé a preparar esta conferencia, empecé a buscar qué es lo que se había escrito, y encontré esta descripción que me hizo bastante sentido. ¿Qué es lo que es un corifeo? Un corifeo es el líder del coro en el teatro griego antiguo. Es el que introduce, el que comenta, conversa con los personajes, pues tiene un rol muy importante. Y en el teatro griego antiguo destaca entonces como una figura de experiencia y sabiduría. De hecho, muchas veces el encargado de hacer los comentarios moralistas de la obra. Dieter Peck, un psiquiatra suizo del Departamento de Psicosomática de la Universidad de Basilea, introdujo este término describiendo una dinámica bien particular en lo que él denominó el Coryphée-Keller Syndrome o Expert Killer Syndrome en el año 77. ¿Qué es lo que describió? Lo describió en pacientes con dolores crónicos cuyo estudio no ha evidenciado una causa orgánica clara y evidente, que consultan al experto con una manifiesta expectativa de que éste va a ser capaz, él sí, finalmente, de resolver su problema, y acude a él tributándole toda su esperanza, su última esperanza, muchas veces en forma muy explícita y manifiesta. El experto, tocado en su amor propio, se hace cargo de esta expectativa y aspira entonces a demostrar su propia potencia médica, que pretende que exceda a su predecesor, y introduce nuevas terapias y sobre todo va escalando en intervenciones diagnósticas y terapéuticas. Sin embargo, los síntomas no ceden, o bien ocurre un cambio en los síntomas, de modo que este médico, igual que Hércules ante la hidra de Lerna, y esta es una referencia que tomé directamente de la publicación de Beck, se enfrenta constantemente a nuevos males, y finalmente el paciente ya no lo adora, lo rechaza como un fracasado, y busca un nuevo corifeo más sabio y más competente que él. Y así sigue. En la descripción original, Beck destaca los siguientes elementos: un estado de dolor crónico, funcional e indeterminado, falta un diagnóstico de un tratamiento adecuado que conlleva una variedad de pruebas e intervenciones, y una relación patológica médico-paciente. Señala que habitualmente el paciente viene con conocimientos previos, y hace referencia ahí fundamentalmente que muchos de estos pacientes tienen algún conocimiento del ámbito de la medicina previamente. Han estudiado algo relacionado, saben algo. Y en su publicación, Dieter Beck lo señala como una subforma narcisista de otras, distinta de otras neurosis orgánicas, con una personalidad en que destacan rasgos narcisistas y la persistencia de un objeto ideal externo, que dentro de la psicodinamia de la personalidad narcisista tiene una importancia, puesto que radican en este ideal externo parte de su autovalía, y que estos cuadros serían desencadenados cuando hay una decepción respecto de este ideal externo, y esto entonces se computa, el paciente lo vive como una afrenta narcisista, y los estados de dolores funcionales serían un intento de restitución del yo amenazado del paciente. El doctor Duque más tarde nos va a dar una conferencia sobre psicogénesis, y probablemente va a hacer referencia a estos elementos. Bueno, nótese, estoy hablando de algo publicado en el año 1977 y tiene todo este contexto histórico. Por cierto,
el planteamiento sería que el tratamiento del síndrome consistiría en psicoterapia, sin embargo, y que sin el tratamiento psicoterapéutico esto derivaría en una enfermedad psicosomática crónica. No me ha tocado ver esto en esta forma, pero sí en formas semejantes. Y yo diría que clínicamente se nos presentan con una tríada parecida. Síndromes de dolor crónico con fracasos terapéuticos. Falta un diagnóstico y un tratamiento adecuado que conlleva a extensos y repetidos estudios, habitualmente de neuroimágenes, y no pocas veces también a varias intervenciones. Pueden ser bloqueos facetarios, pueden ser cirugías de diversa índole. Y una relación médico-paciente que viene muy cargada emocionalmente. Son pacientes que desde el primer momento ponen en claro la alta expectativa que tienen. El paciente suele tener un cierto perfil. Son pacientes habitualmente bien informados. Y esto puede ser bien informado por las múltiples consultas previas que han tenido. Por supuesto, Dr. Google aporta actualmente mucho. Y ocasionalmente también personas que tienen una formación profesional en el ámbito de la salud, médicos, enfermeras, etcétera, y vienen con un autodiagnóstico previo. Tienden a ser altamente racionalizadores y particularmente manifiestan su inquietud por encontrar la causa de sus males. No me ha tocado ver en ellos rasgos de personalidad particular. No son, por lo menos no tienen un historial, una vida que haga pensar una personalidad patológica premórbida. Sí suelen ser pacientes que tienen pocas redes y a veces manifiestamente solos. Y por cierto, vienen cargados de incertidumbre, mucho temor, a veces confesado y explícito, otras veces no tanto. Entre los factores gatillantes, aquí habitualmente hay gatillantes somáticos, ya sea accidentes o enfermedades agudas o intervenciones. Y no es raro que algunas de estas intervenciones tengan algún carácter o se podrían reseñar como potencialmente iatrogénicos. Y por cierto, esto se da en un determinado contexto cultural biomédico, en una medicina como la que actualmente practicamos mayoritariamente, muy comportamentalizada, donde hay una alta valoración de la especialización y por lo tanto muchos expertos. Y con dificultad para llevar en este contexto una relación médica profunda y por lo tanto lo podríamos catalogar como frágil. Ahora bien, estos son síndromes dolorosos. ¿Cómo definimos el dolor? El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable que se asocia a un daño real o potencial o es semejante a un daño real o potencial de los tejidos. El dolor siempre es una experiencia personal. Y de hecho aprendemos lo que es dolor a lo largo de nuestras experiencias de vida. La vida nos va enseñando qué duele, cómo duele, y por lo tanto tenemos un repertorio, por así decirlo, de experiencias sensitivas dolorosas. No es lo mismo hablar de nocicepción y de dolor. El proceso de activación de las
de las terminaciones nerviosas que están encargadas de percibir la nocicepción, no implica necesariamente que se traduzca en una experiencia dolorosa. Pero por cierto, tienen una íntima ligación. Para definir algunos términos que son relevantes, hiperestesia es, tenemos cualquier sensibilidad aumentada a la estimulación. Hiperalgesia es cuando este estímulo, cuando el estímulo es doloroso y cuando entonces se tiene una sensibilidad aumentada a un estímulo que es propiamente doloroso. A diferencia de la alodinia, que es un dolor debido a un estímulo que normalmente no provoca dolor. Esto significa que, por ejemplo, un estímulo táctil se puede percibir como dolor. Entonces aquí hay una perversión de la sensación y deja de ser la sensación original y se percibe como dolor. Y otro término que habitualmente usamos en este contexto, parestesia, es una sensación anormal que ya sea espontánea o provocada, pero que no es desagradable. Y disestesia es cuando esta sensación anormal es desagradable. Estamos hablando de dolor crónico. Y hay dos categorías claras, y subrayo esto, las claras son este dolor crónico no nociceptivo, que surge como respuesta a una lesión o a un daño de tejido, y luego el dolor crónico neuropático, en que se produce por alteración o lesión del propio sistema nervioso. Por lo tanto, como le decimos a los pacientes, aquí esto es cuando son los propios cables que están alterados y por lo tanto generan la sensación dolorosa. Pero existe también otros dolores y esos han recibido numerosos calificativos, como dolor nocipático, en que hay una alteración en la percepción de lo nociceptivo, o nociplástico, o dolor por sensibilización central, o dolor centralizado o maladaptativo, o dolor algopático o dolor primario. Dolor algopático es una redundancia en realidad, es decir, es un dolor porque duele. Estos términos vienen a significar un ámbito que no queda enteramente abarcado por estos dolores crónicos nociceptivos y dolor crónico neuropático. Y este es el ámbito en el cual nos movemos. Ahora bien, todo esto ocurre sobre una estructura que es la vía sensitiva. Y aquí hay distintos elementos y que desde el punto de vista neurológico son muy relevantes. ¿Por qué? Y esto lo quiero enfatizar porque no todos los que están escuchando estas charlas son neurólogos y por lo tanto no tienen por qué estar familiarizados con la lógica neurológica del diagnóstico. Cuando el proceso de diagnóstico en medicina interna en general recurre a síntomas y signos, de ahí deriva un diagnóstico sindromático y en base a él se hacen los exámenes clínicos pertinentes y con el curso clínico vamos a llegar a un diagnóstico diferencial. Respecto de esto, el diagnóstico en neurología tiene una diferencia que es muy relevante. Partimos con síntomas y signos, por cierto. Pero la primera pregunta que nos hacemos no es lo que tiene el paciente, sino que ¿dónde? El diagnóstico localizatorio. Una vez que tenemos el diagnóstico localizatorio claro, nos preguntamos ¿cómo? ¿Cómo ha ocurrido esto? ¿Cuál es el perfil temporal? Y con estos dos elementos recién hacemos el diagnóstico sindromático. Diagnóstico sindromático en neurología entonces siempre tiene un elemento localizatorio y un elemento de perfil temporal. Y recién entonces hacemos los exámenes
y observamos el curso clínico y tenemos el diagnóstico diferencial. ¿Por qué es esto tan importante en el contexto de lo que estamos conversando hoy día? Porque es exactamente esto lo que nos va a dar la certeza de lo que el paciente tiene o no tiene, no los exámenes. La vía sensitiva parte con receptores que tienen, básicamente uno los puede esquematizar bastante respecto de sus componentes. No vamos a entrar en este detalle porque sería muy largo. Luego están las vías, y aquí tenemos cada nervio, está integrado por múltiples fibras que tienen distinto grosor y pueden ser mielínicas, que son más rápidas en su conducción, o más bien delgadas, con menos mielina, y que son más lentas, o amielínicas, que son muy lentas. Para efecto de lo que vamos a conversar ahora, son especialmente importantes para las fibras sensitivas. Hay fibras A beta, que conducen relativamente rápido, A delta, que conducen más lento, y las amielínicas C, muy lentas. Y esto todos ustedes lo recuerdan de las clases de neuroanatomía. Tenemos un sistema de columnas dorsales con la sensibilidad postural, vibratoria y discriminativa, y la vía espinotalámica de dolor, temperatura y táctil gruesa. ¿Qué elementos quiero destacar? Que estos fenómenos no son tan lineales como se pensaría si miramos solamente lo anatómico. De hecho, cualquier injuria que genera una activación de terminales nerviosos no nociceptivos genera liberación de mediadores de inflamación. Eso significa que existe en la periferia, en el mismo lugar donde ocurre la injuria, un proceso de sensibilización periférica. Luego, hay una transmisión a través de dos vías principales, unas que son por las fibras A beta, que ya lo veíamos, son relativamente rápidas, y luego por vías A delta y la fibra C, que son lentas, que convergen en la asta posterior de la médula, y aquí son especialmente importantes estas neuronas que se denominan neuronas de rango dinámico amplio, que son las neuronas sobre las cuales interactúan distintas fibras, y es aquí donde ocurre un importante componente de la modulación periférica del dolor. Es aquí donde ocurre el sana potito rana, ¿no es cierto? Cuando alguien se quema o tiene una herida y hace un movimiento rápido propioceptivo o se frota y aplica entonces otros estímulos que convergen y minimizan entonces la percepción del dolor. Pero es aquí también donde ocurre el proceso distintivo entre el dolor agudo y el dolor crónico. El dolor agudo interviene en procesos inhibitorios muy importantes que se pierden en el dolor crónico. Y por lo tanto ocurre una sensibilización al dolor en el asta posterior de la médula. Y es en base a esto que ocurren fenómenos de hiperalgesia y de alodinia. La vía asciende hasta el tálamo, y si vemos en el tálamo convergen prácticamente todas las sensibilidades, pero de aquí divergen las fibras. Aquellas que son conducidas por las fibras rápidas siguen hacia la corteza, en cambio las que provienen fundamentalmente por estas fibras más lentas se dirigen preferentemente hacia el sistema límbico, sistema que sabemos que está íntimamente relacionado con la emoción, la memoria y otras funciones homeostáticas y la olfacción. Y esto es bien importante porque es aquí donde el dolor adquiere
el carácter de amenaza a la integridad física. Y finalmente, lo percibimos en la corteza, pero tenemos digamos, un dibujo bastante esquematizado de cómo se distribuye en la corteza sensitiva el homúnculo sensitivo. Sin embargo, la maleabilidad que tiene este mapa cortical es enorme. Y esto se basa en que las proyecciones de las neuronas desde las estructuras profundas, talámicas, hacia la corteza, son muy ricas y por lo tanto permiten que hay una gran plasticidad en base a estos árboles neuronales con sus proyecciones. Y finalmente, la percepción. Percepción que ya lo comentaba extensamente doctor Mark Edwards ayer, que depende de la expectativa. Toda vez que yo tengo una expectativa de dolor, lo voy a percibir más. Es lo que vemos acá en las rayas, en estas barras azules, cuando el sujeto, y estos son estudios realizados con resonancia magnética funcional, cuando el sujeto espera sentirlo, lo siente más. Se activan más las zonas donde ocurre la percepción del dolor. Que a propósito son muchas. Hay diversas zonas, obviamente en la corteza sensitiva, pero también hay zonas prefrontales y en la ínsula, diversas zonas que se activan habitualmente con la experiencia dolorosa. Y cuando se tiene una expectativa de que un estímulo va a ser doloroso, esto se hizo, este estudio en particular se hizo con sensibilidad térmica, o sea, dolor quemante, y ciertas zonas se activan cuando existe la expectativa de dolor y se apagan cuando no existe tal expectativa. Y eso modula entonces la percepción del dolor. Pero estos son los elementos solamente estructurales. ¿Y qué hacemos cuando, cuando recibimos un paciente que viene un poco como que acude a nosotros como su siguiente corifeo, ¿ya? Y que nosotros nos vemos acá, y por eso puse esta imagen, que es como dice, aquí yo soy el siguiente de una seguidilla de colegas que han sido entrevistados, consultados, y que finalmente el paciente se va con su mismo dolor y con su mismo padecimiento. Y aquí yo le pedí prestada esta diapos al doctor Chaná, porque, por cierto, esto tiene mucho que ver con la organización de nuestra medicina, en este esquema multidisciplinario donde, un poco siguiendo este modelo tayloriano, casi el paciente va pasando como una cinta transportadora y por cierto, la instancia que nosotros tenemos para actuar frente a una situación compleja como la que se nos presenta en una consulta médica no es un desafío fácil. Y utilizando esta diapo del doctor Chaná, quería destacar lo mismo que él destacaba ayer, que por cierto, lo peorcito que puede el paciente recibir es nuestro comentario de que usted no tiene nada, nada inflamado, nada que explique su dolor. Y flaco favor le hacemos si además somos ambiguos.
Y por eso es particularmente relevante, en este caso, aplicar no solamente empatía, sino que una detallada explicación por parte nuestra del qué y por qué. ¿Por qué podemos ser categóricos respecto de lo que hay y de lo que no hay? De lo que efectivamente explica el inicio de sus dolores, pero que no explica la persistencia de sus dolores. Y aquí yo habitualmente, efectivamente, yo le explico al paciente extensamente cómo es que hacemos los diagnósticos en neurología. Le explico esto. Y muchas veces utilizo este mismo gráfico para explicarle que este es el proceso y que yo lo que acabo de hacer al escuchar su historia y al examinarlo con detalle es que estaba buscando una precisa localización y que esto tiene un valor diagnóstico que muchas veces excede a los propios exámenes. Y luego trato de explicarle lo que ocurre con experiencias cotidianas. Uso para eso habitualmente la analogía con el ponerse y sacarse los zapatos. ¿Sí? En la mañana, cuando te pones los zapatos, ¿cuánto rato lo sientes? Bueno, dice, un minuto o algo más, o menos. Pero después el resto del día no lo sientes. No, no, no lo siento. ¿Cuándo lo vuelves a sentir? Bueno, cuando te sacas los zapatos en la noche. ¿Y por qué no lo sientes? ¿Es que desaparecieron los zapatos entre medio? No. Simplemente porque esa sensación, tu cerebro fue capaz de filtrarlo. Y, por lo tanto, lograste estar todo el día sin tener ninguna molestia. Pero ¿qué pasa ahora si te cae una piedrecita en el zapato? Ah, bueno, entonces lo vas sintiendo. Y es posible que lo vayas sintiendo cada vez más. Y que, siendo una piedrecita pequeña, termine siendo insoportable y puede que a final del día, estando todavía en el trabajo y rodeado de colegas, te saque los zapatos y diga, perdón la rodería, pero y, y examina por qué te está molestando. Y era apenas una piedra en el zapato. Bueno, esa es la información que viene de abajo, bottom up. Bueno, aquí esto un poquito, aquí Obama tenía, era una piedra en el zapato un poquito más grandecita para Trump, pero básicamente esa es la experiencia cuando tienes algo que podría significar una amenaza. Cualquier cosa que pueda ser potencialmente una amenaza, nuestro cuerpo necesita informarlo y nos va subiendo el dimmer de tal modo que finalmente tomemos la conducta adecuada para botar la piedra en el zapato. Pero al revés, ¿qué pasa si te compraste zapatos nuevos? Nuevecitos. Bueno, tú sabes que te van a doler los pies, ¿no es cierto? Ok. Te sacas los zapatos en el trabajo para revisar qué es lo que está ocurriendo ahí. No, no lo haces. ¿Por qué? Porque tú sabes que estás amansando tus zapatos. Y por lo tanto, puedes aminorar, de hecho, y se aminora tu dolor. Puede que al final del día te encuentres con que deberías haberle hecho caso al dolor porque tienes lesiones en los pies que no los percibiste como tales. Bueno, esta explicación, la verdad que puede parecer muy simple, muy trivial, pero muchas veces es de enorme utilidad. Y me viene a la mente el comentario que ayer hizo Marcela León cuando decía que el primer encuentro con el paciente era muy
muy importante, el primer encuentro terapéutico en su aproximación kinésica. Bueno, aquí también, este primer encuentro tiene que ser exhaustivo y explicativo, muy explicativo, porque en estos pacientes que tienen una gran necesidad de entender, el comprender el fenómeno y comprender que lo que están sintiendo tiene una lógica, es muy relevante. Y esa ha sido mi experiencia personal y que en no pocos pacientes me ha permitido, digamos, disminuir la cantidad de dramas que viven. Por cierto, junto con dar esta explicación, habitualmente le explico que esto no va a ser rápido y que se requiere mucho tiempo para que se produzca una remodelación inversa de todo lo que ha ido ocurriendo y que lo ha llevado a esta situación desesperante de dolor. Eso es lo que quería compartir.